Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Mañana habrá un paro en Arequipa, un paro contra el gobierno, yo creo que específicamente contra las medidas adoptadas, es cierto por el gobierno, pero han sido impulsadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es lo que ha llevado a que la gente que había estado extremadamente comprensiva, inclusive con un cambio de gobierno, saliera a las calles a protestar. Ayer hubo desmanes, quemas de llantas, manifestaciones fuertes, inclusive hoy también en Juliaca, las hubo en Cusco, mañana serán en Arequipa. El asunto de todo esto y lo que complica un poco el panorama es que las protestas vienen de los sectores populares que se sienten gravemente afectados y que son los que van a salir a las calles mañana. Pero ayer tuvimos acá un director de la Sociedad Nacional de Industrias y también el presidente de la CONFIEP apuntan sus críticas al ministro de Economía, acusándolo de un facilismo tremendo al querer simplemente aumentar los impuestos para tener caja fiscal. Sin consultar, sin conversar primero con los sectores empresariales, menos aún con los sectores populares. ¿Qué es lo que se vendrá? No lo sé, pero había un personaje en Arequipa que tiene que iniciarse afrontando una huelga en representación del gobierno, porque ahora el cargo que desempeña es de representación del presidente de la República. Hernán Vela, el exsecretario regional de Peruanos por el Cambio, ha asumido desde hace solo unos días el cargo de prefecto en Arequipa y él está coordinando todo para generar las garantías necesarias para que mañana las protestas se realicen de manera pacífica como deben hacerse en democracia. Voy a hablar con él sobre el paro, lo que pretende hacer desde el nuevo cargo que está desempeñando. Y más adelante voy a estar hablando con Justiniano Apaza, donde hablaremos un poco también de ese tema. Él ha sido dirigente de transportes, pero también hablaremos del rol de la izquierda en el país y en este contexto y del Frente Amplio, bastante polémico últimamente por declaraciones precisamente de sus miembros, entre ellos el propio Justiniano Apaza. Soy Enrique Zavala, les recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Hernán, bienvenido. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal manera de estrenarte? No terminas de sentarte en la prefectura y lo primero que tienes que afrontar es un paro prácticamente general de 24 horas contra medidas gubernamentales por suba de impuestos. ¿Cómo tomas tú la situación? Bueno, como debe tomarse, ¿no? Yo pienso que las protestas son legítimas. Creo que cualquier ciudadano puede expresarse libremente, mientras no afecte la integridad de la ciudad, de los ciudadanos, el resto, ¿no? Son medidas que las medidas económicas y los ajustes nunca han sido populares y a nadie le va a gustar. En este caso no le ha gustado ni a los sectores más altos, ¿no? Pero hay contextos de orden internacional. El precio del petróleo también subió mucho en los mercados externos. Según el BCR, la inflación ha sido mínima este mes. Esos son los datos técnicos, los datos macros, ¿no? Yo no puedo expresar el malestar de la gente, ¿no? De la gente. Pero sí han subido las cosas, además el bueno, constante la amenaza pero de Quique, pero también hay gente que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Habría que hacer una fiscalización también los grifos, y eso lo percibimos siempre, ¿no? Tú sabes que en Estados Unidos ni bien anuncian que bajó el precio en el mercado internacional y a los segundos baja e inmediatamente sube cuando también sube, ¿no? Aquí baja después de que bajó el mercado internacional al tiempo, pero lo suben inmediatamente, ¿no? No se puede hacer nada en una economía de mercado, en una democracia pero hay que regular, liberal como lo nuestro. Pero hay que regular. Pero las regulaciones no son hay multas, mira, nosotros en SEAL tenemos a Sinermin, ¿no? No, o sea, tú estás hablando de concertación de precios. Cuando hay concertación de precios y cosas que atenten contra el mercado, ahí sí hay que tener cuidado. Duramente, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Cómo piensas que se va a plantear mañana la protesta? Porque realmente
hace un buen tiempo que en Arequipa no había paros generales contra un gobierno, por ejemplo. No había protestas de algunos sectores, pero un paro como el que se está planteando, como el que hay en, ¿qué se llama? Juliaca, los que hubo en Cusco, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Qué va a pasar mañana? Mira, el contexto es un poco complicado. Venimos de, no sé, 18 meses de tumbo en tumbo, ¿no? Ha habido problemas en el tema de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Eso de una u otra forma ha afectado económicamente, ¿no? Y yo creo que hay que dar un poco más de tiempo. Mira, estamos 45, 50 días, no más. Y eso pues no hace que todavía las aguas retornen a sus niveles normales. Yo espero que la manifestación de mañana, que es legítima, sea de lo más tranquila, ¿no? Hay que entender que este gobierno no quiere afectar a las grandes mayorías. Eso es clarísimo, ese mensaje lo ha dado el presidente Martín Vizcarra. Desgraciadamente hay medidas que son impopulares que creo que han debido comunicarse un poco mejor. Pero bueno, vamos a ver y espero que las protestas sean tranquilas, que es una marcha. ¿Tú ves compromisos sí, de los dirigentes de mantener la ciudad en calma, sin violencia? Yo he conversado con los dirigentes, incluso con Justiniano Pazza, ¿no? En el tema de lo que significa pues que hay una marcha tranquila, porque fíjate que había eventos como el simulacro sismo nacional que ya lo suspendieron, ¿no? Hasta el 12, si no me equivoco. Hasta el 12, correcto. Tienes el Corpus Christi, que eso es una tradición de... ¿Eso es el viernes o es mañana? No, mañana. Mañana, en día de paz, va a ser un poco complicado, ¿no? Sí, pero yo hablé también con el monseñor y esto va, los jóvenes que son voluntarios, no son de ningún colegio, son voluntarios todos, van a venir a hacer todas las alfombras de flores en la Plaza de Armas, ¿no? Eso es un tanto riesgoso, ¿no? Sí. Las protestas van a converger precisamente en la Plaza de Armas, ¿no? Eso es improbable. Bueno, se ha conversado. Y no puedes decirle a la policía que sí va a haber protección, pero yo espero que no haya ningún problema, ¿no? Porque se trata de un acto que va a haber el respeto debido, ¿no? El problema es que siempre en estas manifestaciones se infiltran, ¿no? Gente que aprovecha la bulla, no sé, y se aprovechan. Yo hago un llamado también a los mismos transportistas que tengan cuidado, ¿no? Que sea su gente. Me preocupa, porque ellos han manifestado el absoluto convencimiento que esto es una medida que tiene sustento técnico, ¿no? Ellos han hecho un estudio y eso lo han presentado a Economía y Finanzas, a Transportes y Comunicaciones, ¿no? Eso está en proceso ¿no? Entonces, ellos solamente quieren manifestar su descontento con estas medidas, es legítimo, pero ellos no quieren saber nada de lo que sea violencia, ¿no? Y eso me parece correcto. Son escolares los que suelen ir voluntarios. A la plaza. Claro, pero son escolares. Ayer se ha tomado algunas medidas. Ahora, me parece que por prudencia, si se suspende hasta un simulacro, debería suspenderse una de esas actividades, ¿no? ¿Es en horas de la tarde? No, en la tarde sí, pero las alfombras que se hacen... No, las van a hacer a partir de la 1:15, 1:30. Bueno, sí. Entonces ahí las cosas funcionan. Sí, va a ser... Sí, yo justo conversé con Justiniano Pazza, ¿no? Me dijo que iba a haber esto, y es que no quería tener ningún tipo de impedimento ni nada. No hay ningún problema. Se quedó encantado. Dime, tú te estás inaugurando de esta manera, pero también te estás inaugurando como funcionario del gobierno de Vizcarra. Y se hace evidente que Vizcarra es un gobierno distinto al de Pedro Pablo Kuczynski, no solo en formas, sino también en fondos. Porque inclusive la bancada de tu partido, Peruanos por el Cambio, tiene encontronazos, críticas al actual presidente. Entonces, pareciera que no fuera la bancada oficialista y todo. ¿Cómo va políticamente? Porque tú sigues siendo dirigente de tu partido. ¿Cómo va este cambio de gobierno y cómo afecta esto el tema de bancada y el tema político partidario? Mira, lo ha manifestado 1000 veces el presidente Vizcarra, ¿no? Acá ha habido un cambio de presidente en un mismo gobierno, ¿no? Obviamente hay una bancada donde no todos son miembros del partido, ¿no? Muchos son invitados. La mayoría, ¿no? Y esos son del partido realmente. Violeta. Eresi. ¿Eresi? Eresi, el señor el que fue ministro por Ucayali. Ay, caray, se me fue el apellido. Bueno. Pero no son todos, ¿no? No son todos. La mayoría, inclusive los representantes, el representante por Arequipa... Son invitados. Son invitados. Correcto.
¿Eso debilita de alguna manera las relaciones políticas dentro del Congreso que deberían ser impulsadas por la bancada oficialista? Bueno, las iniciativas de la bancada siempre están siendo aprobadas, ¿no? En un tema de gobierno siempre hay diferencias. Yo pienso que tienen que ir limándose estos, lo han manifestado ya públicamente, que están conversando. Yo pienso que el diálogo es lo más importante. Venimos de un problema muy grande, ¿no? La coyuntura no es la más alegre, no es la mejor. Entonces, yo pienso que en el tema de todo este terremoto y que las aguas retornen a su nivel, va a tener que pasar un tiempo. Yo espero que todo se solucione en pro del Perú. El Perú necesita hoy día del apoyo no solamente de la bancada oficialista, del apoyo de todas las bancadas, ¿no? No se puede pues esperar hoy día que el gobierno comience a tambalear y ganancia pescadores, ¿no? Estamos también en un proceso electoral municipal y regional, pero desde luego que eso también genera una inestabilidad en el tema político. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Hernán Vela, voy a estar un bloque más con él. Quiero hablar de política, de lo que se viene y también de cómo se siente él en esta representación personal que encarna el prefecto del presidente de la República. Tras la pausa seguimos en modo avión. Más adelante voy a estar con Justiniano Paz. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Hernán Vela, el secretario general de Peruanos por el Cambio, el partido por el que llegó Pedro Pablo Kuczynski y por el que también llega el actual presidente Vizcarra, porque era una fórmula presidencial y la sucesión ha sido democrática y pacífica. Con Hernán Vela está asumiendo el cargo de prefecto hace solo unos días. El cargo de prefecto no es como el cargo, por ejemplo, de ser miembro del directorio, presidente de SEDAPARA, y eso es una función dentro del gobierno. El prefecto es el representante del presidente en la región. Político. ¿No? El representante político. Así es. ¿No? Es cierto que el poder del prefecto no es un poder realmente ejecutivo, no, pero eres un gran medio, o debería ser un gran medio de comunicación, pero involucra además una confianza especial. ¿Te sientes bien representando, después de esta salida de Pedro Pablo Kuczynski, después de las críticas y discrepancias que parecen haber entre la actual vicepresidenta y el presidente Vizcarra, ¿te sientes tú bien siendo representante personal político del presidente? Hay un compromiso, ¿no?, que asumió el pueblo peruano en las elecciones pasadas, ¿no? Yo pienso que estamos dentro de ese compromiso, ¿no? Se votó por una fórmula presidencial, por un programa de gobierno que debe tener seguramente algunas correcciones y seguimos nosotros en lo que significa los próximos 3 años. Entonces, he tenido que asumir este reto de representar al gobierno. Es una situación complicada, no voy a repetir lo que te dije antes, ¿no?, de las coyunturas difíciles, pero hay que asumir esos retos y las responsabilidades. Yo, entendiendo perfectamente estas coyunturas, acepté este cargo. Yo sé que la pregunta puede ser un poco molestosa, pero tú eres además empresario. Tú mismo has dicho, las nuevas medidas de gobierno que han sido tomadas desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y parece que inconsultamente, o por lo menos no coordinadamente con la Presidencia de la República ni la Presidencia del Consejo de Ministros, porque ante las medidas adoptadas salen rectificaciones a los niveles más altos. ¿Tú crees que el MEP debería repensar las cosas que ha hecho casi de inmediato, sorpresivamente, para buscar que no se agite la calle? Yo pienso que hay que comunicarlo bien. Hay que decir cómo son las cosas, el nivel de afectación, el propósito de esto y los fines de esto, ¿no? Pero no nos olvidemos, Quique, que no se habla de inversión. La inversión en el Perú es absolutamente necesaria y eso hace que la economía esté dinámica, ¿no? Desgraciadamente hoy día la inversión está paralizada. Hemos tenido muchos meses paralizados, ¿no? Hay proyectos importantísimos que hasta el día de hoy no se ejecutan, ¿no? Que han pasado los impactos de todo tipo, obviamente la licencia social, que es por lo que hay que trabajar y hacer entender que no hay problemas, se están deteniendo. Estás hablando de cosas como
Proyectos de importancia en el norte, en todo el Perú. Estás hablando en general. En general hay proyectos, ¿no? Que eso genera bienestar económico. Yo pienso que esos proyectos tienen que seguir trabajándose porque son importantes para el Perú. Más allá de la oposición que exista, pienso que son totalmente necesarios, ¿no? ¿Cómo está tu partido políticamente hablando? Porque estamos en una época electoral. En 20 días más debemos tener ya candidatos inscritos para región y municipio. Nosotros hemos decidido no ir. Creo que es importante una cura de silencio. No son buenas coyunturas, ¿no? Así es que nosotros hemos dado la libertad a todos los militantes a que participen en este proceso en diferentes listas, donde mejor se acomoden. ¿El partido no va a intervenir? Como tal, no. Como tal, los militantes están con licencia, muchos. Yo soy el que he firmado las licencias para que puedan participar en este proceso electoral. Lo que te da a ti una posición como prefecto muchísimo... neutral. Más neutral. Sí. Es una locura, ¿no? 20 candidatos al gobierno, 19 candidatos al gobierno regional, 18 a la municipalidad provincial. Pero aquí yo pienso que ahí va a haber un filtro tremendo ahora, porque inscribir un partido no solamente pasa por la voluntad de querer participar, también hay una serie de requisitos donde no creo que cumplan todos, ¿no? Bueno, los próximos ya se determinarán. Yo espero que baje tremendo número. A mí me parece una grosería realmente. O sea, es que sería hasta imposible para un ciudadano medio el acordarse de los 20. Pues, ¿no? ¿Te das cuenta el poco nivel de concertación que existe? Cuando deberían juntarse no sé, en 3, 4 movimientos, muchas personas que tienen muy buenas características, pero que tendrían que ceder ante la presencia de una persona que tenga un mejor liderazgo. No es de capacidades, ¿no? Porque capacidades hay miles que no tienen una gota de liderazgo, pero son útiles para conformar equipos, ¿no? Y eso es lo que no se hace, ¿no? Hay muchas personas que tienen muy buenas características, no son líderes, pero sin embargo quieren hacer una campaña electoral donde no van a tener mayor suceso, ¿no? Pero sí podrían ser parte de un equipo que pueda ayudar al equipo. El año pasado, cuando no estabas en la prefectura ni en otros cargos, políticamente tú tenías el encargo de afrontar estas elecciones y tú buscabas alianzas precisamente. ¿Era complicado conversar con los otros líderes políticos regionales para buscar una lista de consenso y evitar que haya 20 candidatos? Mira, lo que sucede es que los movimientos regionales se multiplican, pero de la forma más fácil. Ahora va a ser más complicado, hay que poner las vallas más altas, ¿no? Yo sigo pensando que los partidos políticos tienen que ser el eje de la democracia en el Perú, tanto en elecciones nacionales como estas que son de carácter vecinal, pero que tienen que tener presencia de los partidos políticos. Yo pienso que ahí está la gran labor de los congresistas en afianzar la democracia en el Perú. No es posible que tengamos tantos movimientos, pues esto distorsiona un poco el escenario, ¿no? Desde mi punto de vista, los partidos tienen que fortalecerse un poco más y tiene que actuar aquí tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo para poder fortalecer a estos partidos políticos y bajar un poco la llanta a los movimientos regionales, que es legítimo, pero acomódense en partidos políticos. Los partidos nacionales también afrontan estas elecciones de una manera complicada y poco adecuada, ¿no? Es poca la posibilidad que pueda tener los partidos políticos, ¿no? Arequipa, Tradición y Futuro en una alianza. Yo no entiendo cómo es esa alianza, que no es una alianza real y formal, pero ahora resulta que los candidatos de Arequipa, Tradición y Futuro, que son los que han gobernado la región, por ejemplo, van a ir con el símbolo de Peruanos por el Cambio. En Acción Popular el número de invitados era bastante grande. O sea, los partidos políticos no tienen militantes, no tienen cuadros y tienen que recurrir a hacer una suerte de combis electorales, ¿no? Una cosa... El que está en la esquina sube. Es una sí, eso realmente no es bueno para la democracia. Pero bueno, yo pienso que es un proceso, ¿no? Hoy día, ¿cuántos movimientos políticos están en Arequipa como movimientos regionales? Son el 80%. Demasiado. Es demasiado. Hablemos de las otras funciones que vas a tener que tener. Como prefecto, por ejemplo, tienes que ver el tema de garantías, la paz social, cosas de ese tipo. Una de las cosas que preocupa muchísimo en la sociedad peruana, en la sociedad arequipeña, es seguridad, y la otra es la violencia que hay contra la mujer, con feminicidios, la violencia familiar.
en tu despacho van a ir a pedir garantías. ¿Cómo podemos afrontar este asunto? ¿Te has puesto ya a pensar cómo desde la prefectura generar un movimiento? Bueno, para nosotros disminuir tenemos, alarmantes? mira, la concientización es importante y un poder judicial un poco más, si cabe el término vertical, ¿no? En la aplicación de lo que significa las sanciones. Cuando hay una sanción, la castración química, ¿no? Si ha levantado una polvareda enorme, ¿no? Se ve en otros países donde funciona perfectamente la rigidez en estos temas, ¿no? En el Perú genera y suscita muchas opiniones. Además, porque es carísimo, ¿no? Además, ¿no? Además, pero en el tema, por ejemplo, de seguridad ciudadana es un tema que nos compete. Arequipa es una ciudad, desde mi punto de vista, muy atractiva versus el resto del país en tema de seguridad. Eso hay que mantenerlo, no hay que dejarlo de lado. Y hay que tener una vigilancia permanente, la concientización de lo que significa el tránsito, todo el problema vial en Arequipa es espeluznante, es realmente ¿Pretendes penoso. meterte en los temas grandes de la ciudad? No, pero sí, no, hay cosas que yo no puedo, porque tengo limitaciones y hay que hacer lo que le corresponde a uno. Pero puedes hacer campañas de concientización, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Por ejemplo, el tema vial donde es poco o nada lo que están haciendo las autoridades, no se ponen de acuerdo, bueno, pues serás un eje, una bisagra entre las autoridades para que no suceda lo que estamos viendo ahora, ¿no? Realmente es penoso ver cómo diariamente todos los que manejan o estás dentro de un taxi, es terrible, ¿no? Los mismos en una combi, los pasajeros tienen que estar, pues, no sé, 2 horas. Eso hay que mejorar, ¿no? Y pienso que no siendo una función de uno, puede servir de articular. El tema del problema vial es un tema absolutamente, creo, de los transportistas. Ellos tendrían que opinar cómo podemos mejorar el tránsito en Arequipa, ¿no? Hay que convocarlos. Yo pienso que los consejos tendrían que convocar también a los transportistas a que sean parte de la solución del problema de Arequipa. Además, por ejemplo, en este tema, ¿no? Además, ¿no? Sí, yo pienso que está en camino a tener un gremio mucho más serio. Muchas veces los gremios se politizan y no persiguen los objetivos e intereses que corresponden a un gremio como tal, ¿no? Entonces yo creo que va a pasar el tiempo y van a mejorar. Ayer y hoy día he conversado y muy bien, ¿no? Yo pienso que están en camino a tener una institución muy sólida. ¿Qué otros puntos se pueden abordar desde la prefectura? Bueno, yo no quiero abarcar mucho. Hay que empezar por lo más importante, ¿no? Tú has tocado temas muy sensibles que creo que son absolutamente necesarios. No voy a hablar de lo que no voy a hacer, porque eso sería mentira. Seguridad, transporte. Seguridad es importante, ¿no? Es lo que hoy día parte de la seguridad ciudadana es por el transporte, ¿no? Entonces una va con la otra. Pero convocar a la gente, yo no soy ejecutivo, pero sí tender los lazos para que esto mejore, ¿no? Y obviamente las funciones propias de la representación política de lo que significa el cargo. Pregunta final. En tu despacho ya se han comprometido los convocantes a la paralización a hacer una paralización pacífica. Sí, claro. Y tú has captado en ellos intención real de ellos mismos controlar a posibles infiltrados. Mira, Quique, yo pienso que las personas, cuando caminamos en la vida, las firmas no valen de mucho a veces. Las palabras de los hombres serios son las que valen. Y yo creo que estos señores son unos caballeros y va a haber una manifestación pacífica, legítima, y las garantías están ahí. Fernando, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Aquí, Quique. Soy Hernán Vela, el flamante prefecto de Arequipa. Nos vamos a una pausa, seguimos en modo avión.